territorial se llama una cuestión de prioridades, ¿no? La educación es una prioridad, el jubilado es una prioridad, ya sabemos. Pero antes que eso está el país. ¿Cómo quieren hacer un país diferente si queremos que las mismas prioridades que tenía el kirchnerismo sigan hoy? No, que siga Aerolíneas Argentinas, que siga el bochorno de lo que es el manejo del presupuesto en las universidades, ¿no? Donde nadie rinde cuentas a nadie. Son los agujeros negros que son baches en una economía desquiciada como tiene la Argentina hoy. ¿Cómo puede gobernar a alguien con resultado exitoso? Entonces, empecemos por poner prioridades y empecemos para que eso ocurra, seamos racionales. Eso nos va a dar un poco de inteligencia para tener o poder interpretar esto. Bueno, punto con eso. Los problemas institucionales, el gobierno de Salta ha intentado solucionarlos siempre. Se presentó en uno de los 60 municipios que tiene Salta, un municipio que encima es un área de frontera. ¿Cuántas veces hablamos nosotros de Aguas Blancas? Primero me opuse a su municipalización. No, pero la ley. Yo quisiera saber, desde que Aguas Blancas se municipalizó, creo que fue el año 2019, hasta el día de hoy, ¿en qué mejoró? Nada. Es simplemente una caja política para que estos atorrantes hagan política ahí adentro. Eligieron encima a un tipo que estaba, un ex convicto, con una gran cantidad de problemas judiciales y con un prontuario encima. Viene Bullrich, va el propio Sainz. Tienen que averiguar quiénes son los señores que están en las áreas de frontera. Por ahí pasa el tema de la seguridad. Y sin embargo, se produjo ahora ya el problema, ¿no? ¿Qué le contamos no solamente a la gente que vive en ese lugar, sino al resto de la ciudadanía que pensamos un poco? Entonces el gobierno tiene que ser rector sobre esas cosas y los legisladores no tienen que tener miedo a la intervención. Es regularizar, poner orden con remedios netamente constitucionales para que eso pueda funcionar como corresponde. Es lo que hizo el gobierno ahora. Ministro Villada, buen día. Jorge Calvo lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? El gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo le fue con este proceso? Me imagino que tal vez lo sorprendió el tema de Aguas Blancas. Siempre la situación de los municipios de frontera, te diría, es una situación complicada. No solamente en nuestra provincia, todas las provincias que tienen vecindad con otros países tienen una situación complicada en esto de la doble nacionalidad. Hay informes, te diría, que vinculan, por ejemplo, las elecciones de Formosa con lo que pasa en Paraguay, lo mismo algo le pasa en Misiones. Y bueno, la verdad que nosotros también tenemos una problemática que en el momento de los procesos electorales, más allá de la gente que vive en los municipios, en este caso de Aguas Blancas, tienen mucha influencia la gente que viene de otros lugares, que tiene en su documento la nacionalidad argentina y que vienen o que tienen residencia y que vienen y votan. Y por ahí es un caudal de votos, te diría, superior al existente en la zona. Así que es un tema que creemos que debe modificarse, hay que modificar mucha legislación nacional y justamente evitar estas interferencias. Y eso además provoca una serie de alteraciones, no solamente en el ámbito de la votación. Nosotros que estamos luchando ahora por ordenar el tema salud, ¿no? Que la provincia de Salta es pionera en eso, cobrar a los extranjeros. Bueno, hay un montón de extranjeros que se beneficiaban con lo que pasaba o con lo que los hospitales públicos de Salta ofrecían de manera gratuita, ¿no? Y nosotros tomamos una decisión, te diría, una valiente decisión por parte del gobernador,
Era un tema que se hablaba y demás, pero nadie se animaba a dar un paso de esta característica. Porque había una mala interpretación de la ley. Me acuerdo claramente, lo discutí al aire inclusive con el ex ministro de Salud Pública en la época de Urtubey, ¿no? Fue después, estuvo en Agua del Norte, no me acuerdo el nombre de este señor. Me decía, no, Jorge, es anticonstitucional lo que usted quiere, ¿no? ¿Qué como anticonstitucional? Se puede hacer, de hecho ahora ustedes lo terminaron haciendo. Primero eso, y a su vez es injusto, es totalmente injusto. Mirá, Jorge, yo por una cuestión de agenda y de cuestiones que tenía que resolver acá, llegué a Aguas Blancas en helicóptero. Vos ves del río pa' un lado, te diría una ciudad que se ha desarrollado de manera importante. Donde hay edificios, casas, te diría, con niveles de terminación muy buenos y demás. Y de este lado, un municipio, el de Aguas Blancas, con enormes necesidades, con gente que vive de una manera mucho más precaria. Bueno, el del otro lado cruza y cobra el plan social y cobra la UH y cobra un montón de beneficios, y en desmedro, digamos, de la gente que vive en ese lugar, y esto no puede ser. No puede ser. Pero para eso hay que entender... Quiero decir, sí, más allá de las cuestiones y los preceptos constitucionales y demás, tenemos que tener la capacidad para mirar más allá y darse cuenta que no está bien, porque le hacemos mal a nuestra propia gente, a los argentinos, digamos. Claro, no esas son las cosas que hay que cambiar. Además, no se olvide, ministro, que ahora la propia nación va a terminar aplicando en su momento lo que nosotros hemos hecho acá como pioneros en el tema salud. Ya lo está haciendo Jujuy también, que fue el primero en hablar sobre el tema, pero sin embargo no se animó a hacerlo. En cambio acá se terminó haciendo. Pero hay que tener en cuenta también la idiosincrasia de los pueblos. Sí. ¿No? Totalmente. La gente que vive en Bolivia, como la que vive acá en la Argentina, en las áreas de frontera y demás, no tienen una idiosincrasia. Esas son personas que van a ir a París y van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Son transportadores de su cultura donde vayan. Entonces ellos entienden que eso es así, que tendrían que ser así. Bueno, sabiendo eso, el gobierno, el Estado, tiene que articular las políticas más urgentes para prevenir esa situación y precautelar el derecho que tenemos todos a vivir en orden, en paz y con los recursos que generamos todos, ¿no? El procurador fue claro, Jorge, sí, muy claro y sin pelos en la lengua. Dijo, acá había un plan concretamente por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, de apoderarse de la conducción política de los municipios del norte, con todo lo que eso conlleva. Y por eso también nosotros tenemos responsabilidades institucionales. Yo soy de los que piensa que hay que profundizar el tema de ficha limpia, y más, y te diría, y avanzar sobre cuestiones vinculadas al narcotráfico, y el que tuvo algún proceso o condena no puede ser candidato, y chao. Pero ahora, imaginemos por un momento lo que pasó. Porque en este caso, digamos, se trataba de una persona que había sido condenada por delitos, digamos, vinculados al narcotráfico, pero que ya había cumplido la condena. Sí. Y por esa razón, digamos, que no había sido condenado en Argentina, sino en Bolivia, por esa razón, digamos, se permitió. Y yo creo que tenemos que ser más estrictos. Pero lógico, se trata del Estado. Es decir, cuando uno va y se presenta para manejar un kiosco, el dueño del kiosco le va a decir, mire, tráigame todos sus antecedentes. Nosotros, ¿cómo no vamos a tomar esa precaución? Los antecedentes penales en un montón de lugares. Vos sabés que yo vengo del ámbito empresario, del comercio, y vos cuando vas a tomar a alguien, también pedí antecedentes, y si los antecedentes son malos, le decís no, digamos. Claro. Ahora, por eso digo, nosotros tenemos que generar remedios institucionales, y también tenemos que asumir la responsabilidad, las fuerzas políticas, de tener un poco más de control respecto a quién proponemos como candidato.
Ahora, acá quiero No se detenerme un minuto. puede decir, digamos, bueno, yo no lo conocía, digamos. Bueno, es lo Si que uno es pasó con... presidente de un claro, si uno es presidente de un partido o sos el candidato, digamos, de mayor peso, digamos, tenés que hacerte cargo de revisar cada uno de los nombres, digamos, que te están acompañando en el proceso. No Digamos. cabe la menor duda. Esto lo vengo diciendo hace años. Tengo los editoriales con fecha, todo. Pero Si ahí no, hay un nadie es tema. responsable de nadie. No, nadie ¿me es entendés? responsable de nada. Pero acá quiero decir que en el caso específico de Aguas Blancas y de Tartagal, estos dos intendentes que salieron electos en la última elección no formaban parte del oficialismo en ninguno de los casos. ¿Ah? No, para nada. No. Yo hablé con Y Pino hubo Paspose, un intento que era... que sí formen, digamos. Sí. Y hubo un intento de que sí formen parte. Porque obviamente no son personas que vienen con intencionalidades políticas, con una convicción y demás. Venían claramente con el ánimo, digamos, de conducir un municipio. Pero bueno, ya afortunadamente la legislatura habló, de manera unánime se decidió la intervención y ahora tenemos la responsabilidad. Ayer hablaba, nosotros nos planteamos, te diría, 3 objetivos. El primero es justamente normalizar el funcionamiento del municipio, lograr que Adrián justamente pueda mostrar un municipio dando las soluciones que la gente necesita. Ayer hemos estado reunidos también con la gente del lugar, con los concejales, para ver cuáles son las necesidades más urgentes y demás. El segundo tema tiene que ver, obviamente, con devolver la paz y la tranquilidad que se logra aplicando la justicia. Por eso me acompañó el ministro de Seguridad. Justo se había conocido una noticia que se había desbaratado una banda justamente ahí en Aguas Blancas, que había producido un robo importante. Hay un avance importante en la acción que ha emprendido el procurador, ya se suspendió al juez Parisi, y vamos a seguir avanzando en todo lo que esté a nuestro alcance. Paralelamente estamos en comunicación permanente con el gobierno nacional y estamos muy expectantes de que el gobierno nacional anuncie algunas medidas que tienen que ver con el cuidado de la frontera. Y el último tema es lograr un tránsito, te diría, racional a lo que va a ser el proceso electoral del año que viene, en donde la gente de Aguas Blancas va a tener que elegir un intendente. Y obviamente teniendo como nota y como dato concreto qué es lo que ha pasado en la última elección, que no puede volver a pasar, ¿no? Ahora, 2 cosas, porque es muy importante lo que acaba de decir el ministro Villada. Fíjese las ramificaciones, porque hay un problema institucional con el intendente, pero también las ramificaciones al Poder Judicial. Un juez, ¿no?, que esté comprometido en estos casos de narcotráfico, ya no se está hablando de la peligrosidad de cómo está funcionando esto, y esto además le hace daño no solamente a la imagen del gobierno provincial, sino que puede comprometer a sus propios funcionarios. Por ahí la gente dirá, bueno, estos están metidos con el narcotráfico también. Dejan pasar la droga, no controlan nada. ¿Se da cuenta de lo que le digo, no? Es el comentario vulgar que se da cuando no se aprecia que hay claramente una acción fuerte del gobierno, con una acción, ¿qué te puedo decir?, indeclinable en lo que es la persecución del narcotráfico. Entonces, mire, Jorge, el tema del avance del narcotráfico no es un proceso reciente, no es un proceso joven. Es como una gota que va dando, ¿me entiendes? Y va de a poco, sí, y va de a poco. El problema es cuando nosotros naturalizamos el proceso. claro. Cuando los pueblos, cuando la sociedad dice, no, bueno, sí, esto es así, sí, pero han agarrado a un juez, bueno, no hay problema, sí, pero se han metido en intendencia, bueno, no hay problema, digamos, sí, acá en la esquina venden droga, bueno, sí, no hay problema. O sea, el día que nos damos cuenta, como dicen los chicos, estás hasta las manos, ¿me entendés? Claro. Y eso es lo que como sociedad no podemos permitir. Y esto es, si querés, el mensaje claro, el mensaje político del gobernador cuando se sienta
en una reunión de todos los ministros del país con Patricia Bullrich al lado y dice, acá hay un plan criminal para asesinar a nuestro procurador y es del narcotráfico, para generar verdaderamente una alarma respecto al avance de lo que ha tenido esto. Uh-huh. Y más cuando se ve, por ejemplo, Blanca, a las fuerzas policiales que han sido descubiertas no una, sino ya varias veces. Pero, Jorge, bomberos, ambulancias, es una cosa claro, increíble. Es una cosa de loco, y a su vez te digo, tiene mucha nitidez Aguas Blancas, tiene mucha nitidez, si querés, Salvador Massa, pero el otro día estuve con los legisladores del departamento Rivadavia, cerca de Santa Victoria Este, para que nos ubiquemos, hay un lugar que se llama Hito 1, sí, triple frontera, porque es Argentina, Bolivia y Paraguay. Si en Aguas Blancas hay poca infraestructura de control de la frontera, en Hito 1 no hay literalmente nada, y pasan cientos de camiones. La gente del lugar dice, nosotros permanentemente escuchamos el vuelo de avionetas, pasan en motos de enduro se meten en medio del monte, es decir, necesitamos que el gobierno nacional tome nota, porque lo que pasa acá repercute en otras áreas del país y particularmente en las más pobladas, porque el ingreso de la droga tiene un impacto sobre todos los argentinos, digamos. Y por eso, con mucho respeto y tratando, como te digo, necesitamos que el gobierno nacional advierta de que hay que invertir en tecnología, en recursos para controlar toda la frontera, no solamente un punto, porque esto es malo para el país, es malísimo para Salta, pero también es malo para el país, ¿no? Cambiando de tema, ministro, hoy hay una votación importante en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Se va a tratar el voto con boleta única de papel. El voto con boleta única de papel para muchos constituye un avance en el sistema de conteo democrático y demás. También se va a analizar, me imagino, eso acá en Salta. ¿Cómo ve la votación de los diputados de Innovación Federal? Ellos creo que van a votar a favor de esa iniciativa, ¿verdad? El primero, ser contundente, digamos. A ver. El dejar de lado la boleta simple y avanzar en boleta única es una deuda absoluta que tenía Nación hace muchísimos años. Sí. Le diría, hace décadas, que deberíamos haber terminado con un sistema que definitivamente era muy malo en todos los sentidos, digamos. Con lo cual, que hoy se esté dando este paso es una acción, le diría, fundamental, justamente para transparentar los procesos electorales y no generar la estructura de clientelismo y demás, como ocurre, como estábamos hablando recién, en la frontera y demás. Con lo cual, ese paso es fundamental y en buena hora que esté pasando. Y el segundo aspecto, hubo un proceso, los sistemas de boleta única papel no son únicos. Uno usa Córdoba, el otro usa Santa Fe, el otro usa... Cada uno, digamos, tiene sus particularidades, sus ventajas y desventajas, y en este caso se tomó la determinación, luego del diálogo con muchas fuerzas provinciales y demás, en avanzar en esta dirección, y nos alegramos de que así sea, y en buena hora, digamos, que esto pase. Después vendrá, va a ser lógico también, toda implementación de sistemas nuevos va a traer problemas. No cabe y duda. Acordate la frase que te estoy diciendo, porque seguro va a haber una necesidad. Imagínate, a la gente ahora agarra un papel y lo mete, ahora va a tener que agarrar un papel, marcar determinadas cosas y demás, se van a dar problemas. Nación va a tener que hacer un esfuerzo para instruir, para capacitar en todo el país, pero sin duda que es un avance muy grande. Estuve conversando prácticamente con todos los partidos políticos importantes de Salta que tienen representación parlamentaria y me dicen, bueno, Jorge, ¿qué va a pasar con el tema de las PASO? Primer punto acá en Salta. Segundo, voto electrónico sí o voto electrónico no, boleta única de papel sí o no, acá en Salta. El gobierno no nos convoca a una
conversación seria, sincera sobre estos temas. Entonces le dije, bueno, lo van a ver, seguramente ya lo habrá visto en el programa anterior, esta noche vamos a repetir otra cosa con ellos. Y me dice, bueno, el gobierno debería provocar un diálogo. ¿Tienen intenciones de hacerlo en ese sentido? Primero, ellos hablan en presente y ese diálogo se ha dado en el año 2022. Uh-huh. Tengo acá un extenso expediente. Pero dice que dialogan solamente gordo con las fuerzas que son aliadas al gobierno. No, justamente, no. Esto no es así. Uh-huh. Nosotros hemos dialogado con una treintena de partidos políticos de todos los colores, absolutamente de todos los colores, justamente pidiéndoles la opinión. Muchos de ellos la han presentado a través de documentos respecto, por ejemplo, de cómo valoraban las PASOs y cómo consideraban el sistema electoral. Entonces, no es que vamos a convocar, ya lo hicimos y claramente esa fue la conclusión que llevó a suspender las elecciones PASO en el año 2023. Pero mire, más allá del diálogo, que obviamente nos parece importante y que se da permanentemente, yo le doy dato duro, informe del Tribunal Electoral. Se utilizaron elecciones PASO en el 2013, en el 2015, en el 2017 y en el 2019. Las elecciones PASO son una instancia para decidir los partidos políticos qué candidatos van a presentar en las elecciones generales. En el 2013, por ejemplo, se presentaron 699 listas, digamos. En el 2015, por ser una de Ejecutivo, 1085, y así sucesivamente. Los partidos, muchos de ellos, pese a existir la PASO, decían, no, bueno, existe PASO, pero bueno, mi lista no va a la interna, sino directamente va a la final. ¿Entiende lo que le digo? Clarísimo, es decir, claro. Voy a PASO, pero no uso la PASO. Sí. ¿Sabe cuál es el porcentaje de la cantidad de gente que fue a PASO y decidió no utilizar la PASO? Uh-huh. En todo caso, superior al 80%. Ahora le digo una cosa, ministro. Entonces, nunca le va a dar conforme a todos. Para no usar la PASO. Claro. Bueno, hay algunos que dicen, mire, de hecho se los dije, ¿no? Es decir, grandes son la responsabilidad de aquellos que teniendo la posibilidad de usarla no las usaron. Y otros dicen, no, pero que eso es para los partidos chicos, que esto, que el otro. No habría que suprimirlas. ¿Se las puede mejorar las PASO? ¿En algún momento se pensó en eso? Bueno, pero yo vuelvo a insistirle. Ya hemos dialogado en el 22. Le preguntamos al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral dice, desde que nacieron las PASO. No, porque por ahí vos decís, che, se comenzó a usar bien, después se desvirtuó. No. Desde el día que nacieron en el 2013, el 82% de la candidatura decidieron ir por la puerta del costado y no ir a la interna, sí, sino directamente ir a la general. Sí, entonces, hemos hecho una PASO para no usar la PASO. Segundo, claro. Hubo 2 elecciones que se anularon, que se suspendieron las PASO, que no se utilizaron las PASO, y a nadie se le movió el flequillo, Jorge. Uh-huh. La realidad es tan contundente que las PASO no sirven. Y por eso era, si querés, esa sabiduría popular que decía, pucha, yo voy a una elección y voy a la otra y encuentro la misma cara. Uh-huh. ¿Para qué hacen esto entonces? Claro. ¿Qué? Una encuesta. Uh-huh. Vos vas a votar primero para ver más o menos cómo van a salir los otros, qué se están poniendo. O sea, claramente es un proceso que no dio los resultados que en su momento se dijeron que se iban a dar. Claro. En un momento se habló que esto era para fortalecer a las fuerzas políticas. No ocurrió nada de eso. Nada, proliferaron partidos por todos lados. Y aquellos que dicen... Aquellos que dicen sí, que no, que quieren anular las PASO del gobierno porque de esa manera se fortalece el gobierno, ¿no? Eliminando las PASO y no dejándoles competir a los otros. ¿Es cierto eso? Pero ¿cómo que no dejamos competir? Lo que pasa es que nosotros, en otros lugares, las fuerzas políticas, para elegir
quiénes van a ser los candidatos de los partidos, van a interna. Ahora, la discusión acá en Salta es que en un determinado momento se decidió que las internas de los partidos políticos la pague el gobierno. Esto es lo que ocurrió. Comenzó con las internas abiertas y finalizó con las PASO. En un club, digamos, ¿quiénes van a la elección en el club si hay 3 listas? Las listas deciden quiénes son los candidatos. Pero acá nosotros acostumbramos a todo el sistema político, armate un partido y venía a las elecciones que la paga el gobierno y meta para adelante. Claro. Y esto es lo que ocurrió. Si no tenemos la fortaleza y no tenemos realmente la valentía de ser autocrítico con lo que pasó, acá todo este esquema convirtió la posibilidad de tener una fuerza política en un negocio, Jorge, o sea, o ¿por qué? Yo te invito, fíjate la cantidad de partidos políticos y la cantidad de agrupaciones municipales. No, pero a ver, esto me lo dijo Porque vos también... necesitabas llenar una lista y directamente presentarte a una elección, digamos. ¿Sabe que quién te me pagaban sabe una quién, elección y después te pagaban la otra. ¿Sabe quién me dijo algo muy parecido exactamente? La presidenta del Tribunal Electoral, la doctora Bojorge, es presidenta de la Corte, ¿no? Porque ella le tocó ser secretaria electoral desde el momento en que empezaron las PASO, ¿no? Entonces, así que conoce el devenir de todo esto. Pero si no tenemos, por eso, como te digo, la valentía de decir, che, realmente esto se desvirtuó, las PASO nunca fueron PASO, fueron una encuesta, no se puede seguir gastando en algo, y en todo caso, nadie le prohíbe a los partidos políticos o frentes electorales hacer sus internas, resolverlo por acuerdo o hacer procesos internos, así como hizo la Unión Cívica Radical hace poquito, hizo internas para elegir sus autoridades, también puede hacer internas para elegir sus candidatos. Ahora, fíjese, curiosamente... Pero es mejor que se las pague el gobierno, eso es lo que quieren. Pero claro. Curiosamente, en el 21 y en el 23, cuando no había PASO, todas las fuerzas políticas decidieron presentar listas y ninguno fue interna. Entonces, eso también tiene que llamarnos a una reflexión. Pero cómo no, mire, es esencial. Claro. Yo creo, como le digo, que el tema de las PASO, podrá haber alguna. Muchos agarran, dicen, no, sí, tenés razón, sí, vamos a... hay que cambiar y hay que mejorarla. Listo, el que tenga una buena idea de cómo mejorar las PASO, que la presente. Nosotros creemos que la mejor decisión que se puede tomar en este momento, en el año 2024, donde lo que sobran son necesidades, donde estamos viendo cómo hacemos para poder pagarle los medicamentos a los mayores, en donde los sueldos están bajísimos y demás, lo mejor que podemos hacer es decir, muchachos, no hagamos 2 elecciones, hagamos una. Es más, esta es la deuda que le queda a Nación. Porque dicho sea de paso, también Nación vive un proceso similar. No cabe duda. Uno va a la PASO y después va a la otra y es lo mismo, digamos. La papeleta es prácticamente la misma, entonces también se deberían eliminar las PASOs a nivel nacional. Pero aún así el gobierno no mandó un proyecto todavía a la legislatura, ¿verdad? No, está elaborado el proyecto. Ajá. Yo, si quiere, fui el quien elaboró ese proyecto, obviamente con un ámbito de consulta con muchos integrantes del gobierno. Ya lo tiene en su mano la secretaria general de la Gobernación y seguramente al regreso del gobernador va a firmar y va a enviar a la legislatura este proyecto que va a avanzar sobre la eliminación de las PASO y quedar abierto que si algún legislador piensa, digamos, que hay un sistema mejor, bueno, plantearlo, pero nosotros creemos que la historia nos marca que las PASOs han sido un gasto inútil, pues la mayoría de los partidos, más del 80%, decidieron en las PASO no utilizar las PASO. Ahora, ¿eso significa que no va a haber otra ronda de diálogo con los partidos políticos? Nosotros creemos que el ámbito natural, ya habiendo el ministerio avanzado en la esta legislatura. Ronda de diálogo, es la legislatura. Obviamente. Perfecto. Ministro, le agradezco su claridad conceptual porque nos saca un montón de dudas. Soy muy vehemente y me tironeo yo para atrás, pero hay cosas, Jorge, te digo, que a mí me sacan.
El día que yo tuve en mis manos este informe de las PASO, ¿has visto cuando vos decís, no se puede? O sea, si no hay una autocrítica de la política y de toda la dirigencia, de los que tomaron la decisión de crear las PASO en su momento, frente a los resultados calamitosos, digamos, de llegar a la conclusión que las PASO no fueron PASO, y realmente es difícil avanzar. No Es cabe la difícil menor avanzar. duda. Vos siempre haces un paralelo entre lo privado y lo público, ¿no? Bueno, imagínate si vos en una empresa tomaste una decisión y se perdió, no sé, miles de millones de pesos. Te dan un cocacho y te sacan, ¿me entendés? Exacto. Y acá hubo responsabilidades de los que instalaron este sistema de las PASO, que ahora tendrían que venir a decir, che, sí, la verdad que esto se desvirtuó, no sirvió para nada, sirvió para gastar plata, para darle plata a las fuerzas políticas, y la verdad que no está bueno eso. No, está el argumento que están utilizando el gobierno de la provincia de Salta, primero es creíble, y en segundo lugar tiene un gran fundamento. Desde ese punto de vista hay que partir, o sea, no es el fruto del capricho, la unilateralidad, no, hay un fundamento cierto, válido, concreto, que hace creíble la decisión que están tomando. Así que desde ese punto de vista, impecable. Ministro, le agradezco como siempre su participación. Como siempre, un gusto. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.